Voy a invitarles que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1. Deuteronomio 28, verso 1. Y le invito a que nos pongamos de pie y usted reciba la palabra de Dios con todo su corazón en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén y amén. Diga amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y quiero compartir esta palabra con el título: prepárate para la conquista. Estamos en tiempo de conquista. Amén. Por 400 años el pueblo de Israel vivió en esclavitud en Egipto. O sea, fueron esclavos los padres, fueron esclavos los hijos, fueron esclavos los nietos, fueron esclavos los bisnietos, fueron esclavos los tataranietos. Muchas generaciones bajo maldición, en pobreza, en escasez, en necesidad, en sufrimiento, en luchas. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y los liberó. Cuando Dios libera a una persona, cuando Dios viene a la vida de una persona, lo libera, pero no simplemente lo libera, sino que le da promesas. Promesas de bendición, promesas de restauración de su hogar, promesas de prosperar su empresa, prosperar su profesión, promesas de prosperarle sus sueños, de levantarlo, de ungirlo. Entonces Dios no solo me libera, sino que Dios me da promesas de una tierra prometida donde fluye leche y miel, o sea, de una nueva vida. Una vida que no tiene nada que ver con la vida de donde el Señor me sacó. Es una vida de bendición. De tal manera que todo cristiano alaba al Señor por ser libre, pero se dispone a entrar en la bendición. Amén. Si Dios rompió la maldición de ruina y de miseria que había en su vida, entonces Él se dispone a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios rompió la maldición de divorcios, de infidelidad, de traición, de inmoralidad en el hogar, entonces la persona se dispone a tener un hogar, una relación perfecta de unidad, de amor, de fidelidad, etcétera, etcétera. O sea, el cristiano no solo quiere ser libre, sino que el cristiano quiere entrar en la bendición de Dios. Y entrar en la bendición de Dios implica que usted determina conquistar esa bendición. Usted determina entrar en la conquista. Este mes es un mes de conquista. Este mes estamos hablando de una iglesia de fe.
Estamos hablando de personas que han creído en la palabra de Dios y están peleando su buena batalla de la fe. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios vive y permanece para siempre? Que pasará el cielo, pasará la tierra, pero las promesas de Dios nunca pasarán. Amén. Entonces, Dios anhela un cristiano o una iglesia que determine entrar en la bendición, que termine ver los cambios, que termine disfrutar la bendición de Dios. Pero si usted quiere prepararse para la conquista, tiene que aprender esta lección. La lección es que es necesario entrar bajo el reino de los cielos. El Señor aquí en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, después de que salió, porque esto es en el libro de Deuteronomio, después de que salió de la esclavitud, Dios les dice, si escuchan mi palabra para obedecerme, si ustedes entran en un nivel de vida donde ahora me obedecen la palabra de Dios, entonces yo los bendeciré. Entonces la bendición vendrá y los alcanzará. Entonces serán benditos. Serán benditos en la ciudad, benditos en el campo, benditos al entrar, benditos al salir. Sus hijos serán benditos, las crías de sus animales serán benditas, su tierra será bendita. Sus enemigos saldrán por un camino, pero por 7 caminos yo los esparciré. Bendeciré su tierra. Si obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que Dios nos pide? ¿Dios podrá guiar a una persona que no le obedece? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios podrá proteger a alguien que no le obedece? ¿Dios podrá liberar a alguien que no le obedece? La autoridad de Dios, el reino de los cielos, ¿podrá ayudar a alguien que está por fuera del reino? ¿Cuál es la invitación que le está haciendo el Señor al pueblo de Israel? Le está diciendo, entren bajo mi reino. Y entrar bajo la autoridad de alguien es empezar a obedecer a esa persona. Entrar bajo la autoridad del reino de los cielos, que Jesús sea mi Señor, que el Padre sea mi Señor, significa que yo empiezo a obedecerlo a Él. La buena pregunta es, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Tú a quién obedeces? La vida cristiana inicia, usted puede venir a una iglesia, usted puede hablar de la palabra de Dios, usted puede predicar la palabra de Dios sin ser un cristiano. En muchas universidades donde se enseña teología, muchos de los profesores no son cristianos y enseñan teología. Y hablan de las escrituras, pero no son cristianos. Porque un cristiano es alguien que determinó en su corazón tomar la decisión más importante de su vida. Voy a obedecer a Dios. ¿Usted ya tomó esa decisión? Porque cristiano no es venir a la iglesia. Cristiano no es predicar el evangelio. Cristiano no es adorar, cantar, tener bonita voz y adorar. Eso no es ser cristiano. Eso forma parte de un cristiano. Ser cristiano es que la persona tomó una decisión. Voy a obedecer la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Usted ya tomó esa decisión? ¿Obedecer a Dios? ¿O a quién estás obedeciendo? Yo no sé por qué hay personas que dicen, uy, me toca obedecer a Dios. Porque el que no obedece a Dios, ¿a quién está obedeciendo? El que no obedece al reino de los cielos está bajo otro reino. ¿Quiénes no entran bajo la ley? ¿Quiénes no entran bajo la autoridad? Los rebeldes, los pícaros, los rateros, los jampones, los antisociales. Ellos no están bajo la ley. ¿Están de acuerdo? Ellos quebrantan la ley. Ellos no están bajo autoridad. Donde no hay autoridad, nada prospera. ¿Están de acuerdo? Una nación, un país donde no hay autoridad, ¿qué hay? Anarquía. Todo se desenfrena, todo se descompone.
una casa, un hogar donde no hay autoridad, todo el mundo hace lo que quiere, no prospera. Cuando el Señor Jesús echó fuera a los demonios, los fariseos le dijeron, Él echa fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. Y Jesús dijo, Satanás no está dividido. Porque un reino dividido no prospera. Una casa dividida, o sea, donde no hay autoridad, no se prospera. Entonces la invitación que Dios le está haciendo a un pueblo que lo libera para poderlo bendecir, Dios le está diciendo, entren bajo mi reino. Porque si entran bajo mi reino, quedan bajo mi autoridad. Y si quedan bajo mi autoridad, entonces todas las bendiciones del reino de los cielos son para ti. Si entran bajo mi autoridad, yo los protejo, yo los sano, yo los libero, yo los ayudo, yo voy delante de ustedes, yo enderezco sus caminos, si están bajo mi autoridad. Al que usted le obedece, usted entra bajo esa autoridad. ¿Usted bajo qué autoridad está? ¿Usted hace lo que usted quiere? Un rebelde es alguien que no está bajo autoridad. Él es su propia autoridad. Y el que no está bajo autoridad no está bajo ninguna cobertura. Está solo, está desamparado. ¿Quién vela por él? ¿Quién ayuda a esa persona? Tiene que enfrentar un problema, él lo está enfrentando en sus propias fuerzas. Pero el que está bajo el reino de los cielos pelea por él. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si escuchan mi voz y la obedecen, la bendición vendrá y los alcanzará. Serán benditos. Serán benditos. Ustedes serán benditos. O sea, se trata de que cuando leemos la palabra le pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. ¿Vamos a seguir viviendo sin Dios? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, da testimonio que Él está bajo autoridad. El Señor Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 10, verso 40, Él dice, el que me sirve a mí, sirve al que me envió a mí. Él dice, Jesús decía, las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me dice que yo hable. O sea que Jesús era una persona que estaba bajo autoridad. Dice, las obras que yo hago son las obras que el Padre me dice que yo haga. En el libro de Lucas 22, en el verso 42, ustedes recordarán que el Señor estaba en el Getsemaní. Y Él hace una oración y dice, Padre, si puedes pasar esta copa, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Gracias a Dios, el Hijo de Dios estaba bajo autoridad. Y obedeció al Padre. Y por obedecer, usted y yo recibimos salvación. Cuando uno anda sin Dios, uno es un rebelde. Pero no solo es un rebelde, uno está sometido a las tinieblas. Una persona que no le obedece a Dios le está obedeciendo a las tinieblas. Cuando viene la ira y le dice, póngase bravo, maldiga, la persona dice amén y empieza a maldecir. Sí. No, pastor, es que yo hago lo que a mí lo que yo quiera. Ah, bueno. No, o sea, nadie lo puede ayudar. Cuando una persona no entra bajo el reino de los cielos, el reino de los cielos no lo puede ayudar. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, esos versos anteriores habla que el Señor le dice a las personas, ustedes no anden preocupados, Dios sabe cuáles son sus necesidades. Dios sabe si estás enfermo, Dios sabe si tienes problemas o ataduras o estás luchando con alguna pasión de la carne. Dios sabe si tienes deudas, Dios sabe cuáles son tus problemas. No se preocupen. Miren las aves del cielo, Dios las cuida. Miren la hierba del campo que es hierba. Y ni siquiera Salomón se vistió como un lirio del campo. ¿Ustedes por qué se preocupan?
Dice Mateo 6:33, ustedes busquen, ustedes deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto vendrá por añadidura. Vamos a luchar solos. Vamos a seguir enfrentando nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras metas. ¿Vas a seguir en esta vida solo? ¿O vas a entrar bajo el reino de los cielos? ¿Será que es honroso decir voy a obedecer a Dios? ¿Qué es más honroso? ¿Decir voy a obedecer a Dios o decir yo hago lo que yo quiera? ¿Qué será más honroso? La decisión que todo cristiano toma cuando acepta a Jesús es entrar bajo el reino. Y entrar bajo el reino es que la persona dice, Señor, a partir de hoy voy a obedecerte. Voy a hacer lo que tú dices. Yo no puedo decir que creo en el Señor y que yo soy cristiano y que yo creo en Dios, pero no obedezco al Señor. En Mateo 7, verso 21, dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros predicamos tu palabra, echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, y Jesús les va a decir, yo a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca hicieron la voluntad del Padre. Yo no sé si usted ya había leído ese versículo, y la verdad es que ese versículo como que lo cuestiona a uno. ¿Cómo así? Estas personas predicaron la palabra. Estas personas oraron por los enfermos. Estas personas glorificaron aparentemente a Jesús. ¿Y por qué Jesús dice que no los conoce? Porque ellos hicieron la voluntad de ellos, nunca la voluntad del Padre. Dios me puede decir a mí, Álvaro, vaya y predica en Cartagenita, abra una célula allá. Yo le digo, no, Señor, yo voy a abrir mi célula en Brasilia. ¿Ah, sí? O sea que usted no está bajo autoridad. O sea que usted hace lo que usted quiere. Sí, Señor, es que me queda más cerquita, son amigos míos, y es que allá en Cartagenita yo no conozco a nadie. Entonces, bueno, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero cuando usted hace algo fuera de la autoridad, usted no tiene autoridad. ¿Sí me escucharon? Usted puede hablar del Señor, usted puede predicar la palabra, pero si lo hace fuera de autoridad, usted no está glorificando al Padre. Ningún rebelde glorifica a Jesús. Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, si puedes pasar esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 11, dice la palabra que Jesús, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que también se hizo siervo. ¿Sabe qué significa siervo? Bajo autoridad. O sea, no hacen nada que no le digan que haga. Y dice que Jesús obedeció. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Obedeció, dice, obedeció y obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cómo honró el Hijo de Dios, Jesucristo? ¿Cómo honró al Padre? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo o por qué Jesucristo dio testimonio que era el Hijo de Dios? Porque siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca hizo lo que él quiso hacer. Él hizo lo que el Padre le mandó que hiciera. Y sigue diciendo en Filipenses capítulo 2, dice que él obedeció al Padre y obedeció hasta la muerte. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué es el Señor? ¿Por qué Jesús se sentó a la diestra del Padre? ¿Y por qué el Padre le dio todo poder y autoridad al Señor Jesús en los cielos? Porque obedeció y obedeció hasta la muerte. Amén. Entonces, queridos hermanos, ¿usted está bajo el reino de los cielos? Cuando usted tiene un problema, usted sabe que cuenta con Dios. Cuando usted tiene un reto, usted tiene una conquista, usted sabe que Dios te va a bendecir.
Cuando hay alguna dificultad, usted sabe que no está solo, que no está desamparado. ¿O usted de los que no tiene fe? ¿Sabe quiénes no tienen fe? Los que están por fuera del reino. Los que están por fuera del reino están preocupados, están angustiados. El libro de Filipenses capítulo 4, a partir del verso 4 dice la Biblia: por nada estéis angustiados, por nada se preocupen, antes preséntense delante de Dios con todo tipo de oración, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su mente y guardará su corazón. ¿A quiénes está hablando esa palabra? A los que están bajo el reino. Yo estoy bajo el reino, sí. La única manera que usted sepa que está bajo el reino de los cielos es si usted hace la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted es un rebelde espiritual. Y en lo más profundo de su corazón usted sabe que no cuenta con Dios, porque usted está por fuera del reino. En el mundo espiritual no existen los rebeldes dentro de la iglesia. En el mundo espiritual los cielos están cerrados para los rebeldes. Por eso la invitación es: haga la voluntad de Dios. Jesús dijo: el que me ama hace mi voluntad. ¿Están de acuerdo? Amén. Y dice Isaías 55, a partir del verso 11, dice la palabra de Dios: porque así será toda palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que prosperará en todo aquello para lo cual la envié. Pero ¿de quién está hablando? Está hablando de que la palabra de Dios se cumple y se hace en los que están bajo su reino. ¿Sabía usted que Dios nos dio un libre albedrío? Usted puede decidir qué hacer. Usted puede decidir no hacer la voluntad de Dios. ¿O usted decide hacer la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios son para sus hijos? Recuerda que en Romanos 8, verso 17, la Biblia dice que si somos hijos, somos herederos. Nos hacemos hijos al creer en el Señor Jesús y nos hacemos herederos. Creer en el Señor Jesús es entrar bajo el reino de los cielos y hacernos hijos. Pero ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Un hijo que se rebeló y se fue, pero que se arrepintió. Y cuando regresó, el padre dijo: este es mi hijo que había muerto. O sea, un rebelde, así sea hijo, muere, sale del reino. ¿Sabe qué dijo el hijo pródigo cuando no podía ni siquiera comer la lavaza de los cerdos? Él dijo: en la casa de mi padre, aún los jornaleros comen mejor que yo. ¿Qué es la casa de mi padre? Es en el reino de los cielos. ¿Qué es estar en la casa de mi padre? Son personas que están bajo la autoridad del Padre. ¿Y él qué terminó? Él dijo: me levantaré y iré y le diré a mi padre: perdóname, Señor, no soy digno, pero permíteme entrar nuevamente a obedecerte, así no sea como hijo, así sea como un jornalero. Pero ¿qué determinó el hijo pródigo? Voy a obedecer al Padre. O sea, arrepentirse no es solo confesar un pecado y decir: yo renuncio al pecado. Arrepentirse también es: ahora voy a hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Usted hace la voluntad de Dios? Porque jugar a ser cristiano es perder el tiempo. Porque usted puede durar 1000 años en la iglesia, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, usted no va a vivir la bendición de Dios. Usted no va a ver la bendición de Dios. No va a disfrutar de la bendición de Dios. ¿Usted a quién está obedeciendo? ¿A quién obedece? Usted debe hacerse esa pregunta. ¿Yo a quién obedezco? ¿O yo estoy solo? ¿Sí? ¿Por qué salió Adán del paraíso? Porque no obedeció. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. Pero no obedecer a Dios significa que sí le obedeció ¿a quién? Al diablo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A quién vamos a obedecerle? ¿Al diablo? Si Dios te dijo que perdones, ¿por qué no perdonas?
ay, no, es que a mí no me parece. No, no, no. Es que muchas de las cosas que hacemos, hay veces entendemos, pero muchas no entendemos, pero obedecemos. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no puede perdonar se descalifica para ser perdonado. Todas las personas que cuando confiesan sus pecados no sienten paz y aún siguen bajo juicio, aún se siguen sintiendo culpables. ¿Por qué ellos no pueden recibir perdón? Porque ellos no han perdonado. Porque no quieren obedecer. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí, Señor. Aleluya. Y yo predico la palabra. Y echo fuera demonios. Y yo oro por los... Sí. ¿Y por qué no has perdonado? ¿Por qué no perdonas? Hermano, hay personas que pueden tener autoridad y poder y no son hijos de Dios. Hay personas que se camuflan en el reino de los cielos porque tienen autoridad y poder y son hijos del diablo. Pero si usted no tiene autoridad y poder, pero obedece a Dios, usted está bajo el reino de los cielos. Al que usted obedece, usted entra bajo esa autoridad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, verso 1, sus discípulos es que aceptaron a Jesús como la autoridad. Señor, lo que tú digas. Ahora yo soy un hombre bajo autoridad. Dime qué hago, Señor, ¿cómo lo hago? Eso eran los discípulos. Entonces dice Mateo 10, verso 1, que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad. La autoridad del reino de los cielos está disponible para los que están bajo la autoridad del Señor. Dice que los llamó y les dio autoridad sobre todo poder de las tinieblas, para que echaran fuera los espíritus inmundos, para que impusieran manos sobre los enfermos y los enfermos fueran sanos. Entonces, cuando entramos bajo el reino de los cielos, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, entramos bajo su autoridad, Él nos da la autoridad del reino. Y el cristiano es alguien que tiene la autoridad del reino contra los poderes del mal. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que usted hoy tome una decisión. Voy a obedecer a Dios. Aleluya. Yo doy testimonio que cuando yo me convertí, tomé la decisión. Voy a obedecer a Dios. Y uno siente inmediatamente que ya está bajo el reino de los cielos. Sea el problema, la dificultad, sea la situación en la que uno esté, ya usted siente paz, porque llegó el reino de los cielos a su vida. En la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, Jesús dice que debemos decir que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, que así se haga aquí en la tierra. Que venga, el reino de los cielos no viene a la brava. El reino de los cielos usted lo acepta. Amén. Usted no está esperando que el reino de los cielos venga y lo coja. No, usted le abre el corazón al reino. Usted acepta hacer la voluntad de Dios. Poner su vida dentro de la voluntad de Dios. Hacer todas sus cosas dentro de la voluntad de Dios. Esto no es para agradar al pastor. Esto no es para agradar a los líderes. Es para agradar a Dios. La Biblia dice en Efesios 1, versos 22 y 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, nosotros la iglesia, o sea, a través de nosotros, de la iglesia, Dios se mueve a través de nosotros. Pero la autoridad de la iglesia la tiene Jesús. Amén. Pero Dios delega autoridades. Dios delega a un pastor, a un líder espiritual. Y ese líder espiritual delega a discípulos, que es lo que el Señor en Mateo 28, en el verso 18, dijo el Señor Jesús: todo poder me fue dado en los cielos y en la tierra. O sea, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la autoridad en los cielos y la autoridad en la tierra. Ahora la autoridad le dice a los que están bajo autoridad, a sus discípulos, vayan. ¿A quién le da órdenes la autoridad? A los que están bajo autoridad. Ahora vayan y hagan discípulos. Vayan y predican este evangelio. ¿Y ellos por qué se fueron a predicar? ¿Porque querían predicar? No. Ellos se fueron a predicar porque estaban bajo autoridad. Jesús les dijo que lo hicieran, ellos lo hicieron. Amén. Cuando yo empecé mi primera célula, a la semana después de que me bauticé,
fui a predicar a una casa en Soacha, Bogotá, en Soacha, Cundinamarca. Y cuando me abrieron la puerta, la señora me presentó y dijo, él es un líder de la Misión Carismática Internacional. ¡Wow! Yo saqué pecho de una vez. Yo dije, sí, yo no vengo a predicar simplemente porque quiero predicar. Yo vengo porque me envía una autoridad. Y entonces tengo autoridad. Cuidémonos de aquellos que están enseñando la palabra fuera de la autoridad. ¿Quién los envía a ellos? ¿Quién responde por ellos? ¿Con qué autoridad ellos predican la palabra de Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan iban entrando a la puerta de la Hermosa, sanaron a un paralítico, ¿sí recuerdan? Y el paralítico empezó a brincar por todas las calles y a hablar del milagro, que toda la gente se dio cuenta. Y entonces los líderes religiosos hicieron detener a Pedro y a Juan. Pero ¿cuál fue la pregunta? La pregunta y la gran pregunta que le hacían esos líderes a Pedro y a Juan es, ¿con qué autoridad? ¿Quién les dio la autoridad para levantar un paralítico? ¿Por qué ustedes tienen autoridad para hacer milagros? ¿Quién les dio la autoridad? Y Pedro no dijo, no, es que yo soy un ungido. No. Pedro dijo, en el nombre de Jesús. O sea, Jesús me envió. Amén. Entonces, yo fui a predicar y me atreví a enseñar la palabra y me atreví a orar por las peticiones y me atreví a pedir milagros porque fui enviado a servirle al Señor. Yo doy gracias porque he tenido la oportunidad de obedecer a Dios. ¿Tú obedeces al Señor? ¿Dios cuenta contigo? Si Dios te envía a hacer algo, ¿tú le obedeces al Señor? Sí. El privilegio más grande es obedecer. También aquí en el libro de los Hechos habla de unos hombres que vieron a Pablo y a sus discípulos echar fuera demonios. Y entonces ellos fueron y cogieron a un endemoniado y empezaron a reprender los demonios porque eran exorcistas. Y entonces el demonio se manifestó a través del loco y les dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que ese endemoniado, que era uno solo, cogió a los 4 o a los 6 y los golpeó y los desnudó. Tuvieron que salir corriendo. Siempre todo es bajo autoridad. Cuando usted hace algo bajo autoridad, tiene autoridad. ¿Se están entendiendo? Cuando usted hace cosas fuera de la autoridad, no tiene autoridad. Hay veces escucha a unos hermanos que dicen, pastor, es que al lado de mi casa hay un loco y yo quiero ir a orar por él. No, si a usted no es enviado, no lo haga. Pero es que yo soy un hombre de Dios. Sí, pero usted puede ser Superman. Pero no vaya donde no es enviado, porque te puede ir mal. ¿Me estoy explicando? A un policía le pueden decir, mire señor agente, aquí a la vuelta hay un nido de rateros, de pícaros. Él no se va a meter de una vez. ¿Qué hace ese policía? ¿Llama a quién? A su autoridad superior. Mi sargento, bueno, como sea la autoridad, me enteré de esto y esto. Y la autoridad le dice, quieto, ya está la inteligencia, ya usted no se va a meter allá. Le dice, ¿listo? Oye, pero ¿por qué no se metió si usted es policía? No, es que yo no hago las cosas porque usted me dice. Yo tengo una autoridad y solo cuando la autoridad me diga, yo lo hago. Pido al Señor que usted entienda que si usted está fuera de la autoridad, usted no puede enfrentar una gripa, hermanos. Si usted está fuera de la autoridad, los problemas van a seguir afectando su vida. El enemigo lo va a destruir. Pero si entras bajo la autoridad, sea un cristiano nuevo, si entras bajo la autoridad, tú tienes la autoridad del reino. Por eso el Señor le dijo en Mateo 16, 19 a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Usted es una persona bajo autoridad? Una persona bajo autoridad, su vida empieza a verse la diferencia. Pero una persona sin autoridad también se nota, solo luchas, solo problemas, solo ataduras. ¿Sí? Una persona
empieza a perder la bendición cuando se sale de la autoridad. Empieza a caer. Empieza a caer. Menos mal que ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Ustedes saben que no estoy inventando. Amén. En la iglesia Dios puso autoridades espirituales. La Biblia habla de los ancianos, la Biblia habla de los pastores, la Biblia habla de los líderes. Son personas de autoridad. Autoridad. ¿Sobre quiénes tiene autoridad el pastor? ¿A quiénes tiene autoridad los ancianos? ¿Sobre quiénes tienen autoridad los líderes? Sobre los que están bajo autoridad. Si una persona no me ve a mí como su pastor, me ve como cualquier persona, yo no tengo autoridad para ayudarlo. Pero si esa persona me ve como autoridad, como su pastor, entonces mi oración en el nombre de Jesús lo puede ayudar. Amén. Cuando mi pastor Luis Barrios en Bogotá oraba por mí, yo me disponía a recibir esa oración, porque yo lo acepté como mi autoridad espiritual. Cuando yo empecé a predicar aquí en Facatativá, al comienzo solo daba la palabra, pero empecé a ver que había necesidades en las personas. Y entonces yo le dije, Señor, ¿yo qué hago? Yo les estoy predicando, pero mire, este está enfermo, este está endemoniado, este tiene problemas financieros. Y entonces sentí que Dios me dijo, tú tienes autoridad para ayudarlos. Ellos no están desamparados. Ellos no están desamparados porque hay un líder. Y ese líder está bajo autoridad. Ore por ellos en mi nombre y yo los sano y los libero. Entonces empecé a orar y Dios empezó a glorificarse. Y es lo que dice Santiago capítulo 5. En el libro de Santiago capítulo 5, a partir del verso 14 y 15, dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hay pecados, les serán perdonados. Esa es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay veces se ora por enfermos y no son sanos? Porque ellos no están bajo autoridad. El pastor es uno más. El líder es uno más. Los ancianos de la iglesia son uno más. ¿Cómo va una autoridad a ayudar a alguien que no está bajo su autoridad? Pero cuando yo entiendo ese principio, wow, Dios da autoridad espiritual. Yo no estoy desamparado, yo estoy bajo una cobertura. Esa persona tiene autoridad. Voy a pedirle oración y voy a creer que Él tiene autoridad en el mundo espiritual. No autoridad para decirle, vaya y me prepara los frijoles en la casa. No autoridad para decirle, embetúname los zapatos. No autoridad para decirme, deme plata. ¿Me estoy explicando? No autoridad para meterse en el rancho de las personas. No, autoridad espiritual. Qué bendición es que usted esté bajo una autoridad espiritual. Si usted entra bajo esa autoridad espiritual en obediencia, Dios te va a bendecir. Cuando esa persona diga te bendigo, esa palabra tiene poder. Dios te va a bendecir. Amén. Quiero invitarles a que usted tome una decisión en este día. Si hay alguien que entendió el tema de la autoridad, fue el centurión romano. Libro de Mateo capítulo 8, del verso 8 al verso 10. Habla de un centurión romano, de un militar romano, que tenía a su criado agonizando. Y mandó criados de él, otros criados, a que le dijeran al Señor Jesús que viniera a orar. Ahora, ¿por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué Jesús echaba fuera a los demonios? ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? Porque Él estaba bajo el reino de los cielos. En otras palabras, el reino de los cielos estaba con Él. O sea, toda la autoridad del Padre estaba sobre el Hijo. Y entonces Jesús dijo, vamos. Pero el centurión después dijo, no, yo no soy digno de que Jesús entre bajo mi techo. Y le mandó razón y le dijo, Señor, solo di la palabra, solo da la orden. Porque si tú das la orden, mi criado será sano. Y dijo el centurión, porque yo soy persona bajo autoridad. Y también tengo personas bajo mi autoridad. Y cuando yo doy una orden, las personas que están bajo autoridad ejecutan mis órdenes. Que hoy el Señor te dé esta revelación. Que usted pueda decir, yo soy persona bajo autoridad.
No solo hago lo que quiero, hago lo que me dicen, la autoridad me dice que yo haga, lo que la palabra de Dios dice que yo haga. No obedecemos porque entendemos, porque estamos de acuerdo. Cuando Dios le dice perdone, muchas veces uno no está de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Señor, esa persona me traicionó, está hablando mal de mí, esa persona me hirió. Pero Señor, si la autoridad dice que yo haga algo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si mi autoridad me dice que yo haga algo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Usted tiene que orar y decirle, Señor, enséñame a obedecer. Prepárame para yo entrar al reino de los cielos. Si a usted le es difícil obedecer, usted tiene que reconocer que hay un espíritu de rebeldía, un espíritu de soberbia que te descalifica para entrar bajo el reino de los cielos. Y no solo te descalifica para entrar bajo el reino de los cielos, sino que te pone bajo juicio y bajo maldición. Si quieres que Dios te bendiga, yo quiero que hoy le puedas decir, precioso Espíritu Santo, a partir de hoy voy a ser un hombre o una mujer bajo autoridad. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. La entienda o no la entienda. Voy a darme el privilegio de decir, yo estoy bajo el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren hacer eso? Voy a invitarle a que se pongan de pie. Las oraciones son decretos que hacemos del corazón. Son determinaciones del corazón. Escúcheme, hermano, esto es algo entre usted y Dios. Tiene que ser de corazón. Abrirle el corazón al Señor Jesús es aceptar a Jesús como Él, Señor. Es una determinación de corazón. Yo le aseguro que su vida va a cambiar, que su familia va a cambiar, que todo va a cambiar si hoy entras bajo el reino de los cielos. Si hoy dices, Señor, mi vida la voy a poner en el orden de Dios. Voy a obedecer la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que pase aquí al frente como si estuviera llegando ante el Señor y diciéndole, Señor, a partir de hoy voy a hacer tu voluntad. Ya no soy una persona que hago las cosas como yo pienso, como yo quiero. No, yo voy a dar testimonio que soy cristiano. Voy a dar testimonio que soy un hijo de Dios. Quiero entrar bajo tu reino. Es un paso de fe, pero así como con ganas. No en cámara lenta. No, con ganas. Padre, yo presento la iglesia. Presento a cada uno de tus hijos. Señor, tú conoces nuestros pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Yo creo que la Iglesia Misión Carismática Internacional Facatativá ha sido redimida del espíritu de rebeldía, de soberbia, de autosuficiencia. Y ha entrado bajo el reino de los cielos. Satanás nada tiene que ver con ningún miembro de esta iglesia. Porque ahora estamos bajo el abrigo del Altísimo. Porque hemos decidido hacer tu voluntad. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios, dile, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dile, Señor, perdóname, Señor, toda soberbia, todo orgullo, toda rebeldía, toda ignorancia espiritual, toda falta de conocimiento. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, de muchas maneras. Hice mi voluntad, Señor, pero he terminado gobernado por el orgullo, la soberbia, la vanidad, el resentimiento, la ira, la rebeldía, o la inmoralidad, o los fracasos, o la pobreza. Dile, Señor, yo quiero entrar bajo tu reino. El hijo pródigo dijo, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname, pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno, pero permíteme entrar nuevamente. Así sea como un jornalero. Y el Padre lo aceptó. Hoy el Señor abre las puertas del reino de los cielos. Y hoy entras bajo el reino de los cielos. Diga conmigo, Señor Jesús, a partir de hoy
tú eres el Señor de mi vida. A partir de hoy, hacer tu voluntad es un honor, es un privilegio. A partir de hoy, soy un hombre, una mujer bajo autoridad. A partir de hoy, Señor, obedezco tu palabra. Y hoy, Señor, me dispongo a entrar bajo tu autoridad. Te entrego todas mis necesidades, mis debilidades, mis sueños, toda mi vida, Señor. Dile, Señor, yo vivo para ti. Perdóname, Señor. Diga conmigo, creo que por la sangre de Cristo Jesús, hoy soy redimido de toda rebeldía, de toda anarquía, de toda soberbia, de todo orgullo, de toda autosuficiencia. Y hoy me rindo a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Padre, yo presento cada hermano, Señor. Pido que ahora mismo, Señor, se rompa toda maldición generacional. Hoy atamos todo demonio de rebeldía con la sangre de Jesús. Y hoy sale de esta iglesia. No aceptamos el demonio de rebeldía en esta iglesia. No aceptamos los demonios de rebeldía ni anarquía. Hoy salen de esta iglesia. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y tú has determinado hacer la voluntad de Dios. Hoy los declaro libres. Declaro que por la sangre de Cristo Jesús todo pecado es cancelado. Toda su deuda quedó cancelada en la cruz y no hay deuda pendiente por pagar. Y creo que hoy se abren los cielos para ti. Y hoy la bendición viene y te alcanza. Por favor, alza tus manos al cielo. Y dile, Señor Jesús, a partir de hoy estoy bajo tu autoridad. Bendigo la Iglesia Misión Carismática Internacional Facatativá. Acepto esta cobertura, Señor. Entro bajo esta cobertura y bajo la bendición de esta iglesia. Gracias, Señor. Padre, yo pido que ahora mismo toda enfermedad, toda opresión, toda depresión, suelte la vida de cada miembro en esta iglesia. Yo los declaro libres de todo temor. Los declaro libres de toda opresión demoníaca. Los declaro libres de todo temor. Ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a sus vidas. Declaro sanidad en sus corazones y sanidad en sus cuerpos. Bendigo sus vidas, sus hogares, sus empresas, sus profesiones, su descendencia, su tierra. Conforme al libro de Deuteronomio, usted es una persona bendita. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén y amén. Por favor, pueden pasar a su lugar. Amén. Bendiciones. Por favor, pasen a su lugar.